La depresión y la ansiedad hoy en día son muchísimo más frecuentes de lo que uno pueda creer o imaginar. Vamos a tocar varios aspectos, por qué se presenta, qué mitos o qué verdades hay en relación a esto, cómo se puede identificar y al final cómo se puede resolver, porque sí se puede resolver. Los trastornos emocionales, sobre todo específicamente lo que tiene que ver con ansiedad y depresión, tienen generalmente una base neurobiológica, es decir, no es como habitualmente la gente piensa, que a alguien le da depresión porque tiene un trauma, porque tuvo una pérdida emocional o sentimental, porque tuvo una pérdida económica, porque lo han despedido de su trabajo y eso generó la depresión. O porque tiene ansiedad porque debe dinero o porque tiene alguna situación por resolver apremiante. No necesariamente es por esto, y ahí empieza el primer error, cuando uno como médico identifica unos signos clínicos importantes en el paciente lo primero que deduce es que, doctor, yo no tengo problemas, yo no debo plata, yo no tengo problemas emocionales, sentimentales, ¿de a dónde voy a tener depresión o de a dónde voy a tener ansiedad? Y aquí hacemos la primera aclaración. El origen neurobiológico tiene que ver básicamente con lo siguiente. A nivel cerebral, nosotros tenemos una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores y que algunos de ellos influyen directamente sobre las emociones. Cuando estos neurotransmisores se alteran en su producción o en su concentración o en el equilibrio que debe existir entre ellos, se empiezan a generar una serie de percepciones anómalas o inadecuadas del medio ambiente. Unas de ellas caracterizadas por fijaciones en eventos que ya han pasado. Entonces, viven en un pensamiento rumiante o permanente sobre una situación que pasó. Cuando me despidieron del trabajo, cuando quebró el negocio que tenía, cuando me separé de mi esposa o cuando terminé con mi novia, cuando perdí el semestre, etcétera, etcétera. De ahí en adelante las cosas no son iguales. Y ese paciente que está siempre fijado en una alteración del comportamiento y basado en un recuerdo, generalmente va a estar en estado depresivo. Mientras que el paciente ansioso no tanto se relaciona con el pasado, sino que tiene relación directa con el futuro, que entre otras es incierto. Pero para el paciente que tiene ansiedad, hay una frase muy común, es y si mañana me despiden del trabajo, y si mañana yo no logro sostener el negocio o la empresa, y si mañana yo no puedo afrontar la entrevista que voy a hacer, y si mañana el jefe decide cambiarme del puesto en el que estoy, y si mañana mi esposa o mi novia me deja, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente ansioso siempre está enganchado al futuro o con la perspectiva del futuro y equivocadamente cree que intentando desde ahora hacer una serie de cosas y entre esas modificando el pensamiento podrá cambiar lo que va a suceder en el futuro inmediato. Tampoco funciona. La base de los dos trastornos grandes, ansiedad o depresión, generalmente es la misma. Hay un trastorno neurobiológico y los neurotransmisores de los cuales hablamos se van a alterar. Estos neurotransmisores básicamente son dopamina, oxitocina, acetilcolina, cortisol, etcétera, que les decía hace un rato, tienen o deben mantener un equilibrio y deben ir acorde a la situación o al momento en el que estamos viviendo. Me explico. Cuando usted está con una persona muy agradable, cuando está con su pareja, cuando está con sus amigos, en una situación muy placentera, disfrutando de una copa de vino, de un café, de una película, su cerebro está produciendo dopamina que le genera a usted placer y bienestar. Y eso se hace de manera automática. Pero si usted está en una situación apremiante, donde está en la mitad de un incendio, está en
en medio de una tempestad con rayos, etcétera, etcétera. Ahí obviamente usted no produce dopamina ni está tranquilo, sino que lo que produce su organismo es cortisol, porque debe estar muy alerta, porque se supone que usted deberá correr o protegerse, y el organismo lo entiende de esa manera y ahí produce otro neurotransmisor como el cortisol, que una vez pasada la situación apremiante, él vuelve a su estado normal y usted vuelve a su tranquilidad. Y así podríamos explicarlos con los demás. Cuando existe alteraciones, sobre todo en la producción de uno de ellos, que es quizá el que ayuda a controlar todos los que hemos mencionado, que se llama la serotonina. Cuando la serotonina se altera en su producción o en su concentración en unas áreas especiales a nivel del sistema nervioso, la percepción de las emociones se genera totalmente distorsionada y entonces allí pueden sobrevenir los fenómenos depresivos o los fenómenos ansiosos o lo más común que son los estados combinados o las neurosis ansiodepresivas que tienen elementos de depresión y elementos de ansiedad dentro del mismo contexto. Dicho de paso, es de las presentaciones más comunes que vemos hoy en día. No tiene edad. Anteriormente se pensaba que estos trastornos afectaban a las personas mayores. Hoy día vemos que cada vez son mucho más temprana la edad en la que aparecen estos síntomas y ya vemos niños o adolescentes con ansiedad o con depresión, que tiene que ver indudablemente también con una serie de comportamientos inadecuados que hemos venido adquiriendo a través de los últimos tiempos. Repetimos hoy, y lo vamos a seguir repitiendo muchas veces, el uso de los dispositivos electrónicos, llámese celular, tablet o televisor, de manera indiscriminada, y los videojuegos inclusive, ayudan a aumentar la posibilidad que se dé este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque los dispositivos electrónicos, mientras estamos en su utilización, generamos una producción de dopamina en cantidades excesivas. ¿Cómo? A través de la manera como diseñan los videos, las redes sociales o los juegos, usted está recibiendo recompensas visuales o recompensas en los juegos porque va ganando estrellitas, va ganando premios, y esos son descargas de dopamina directa. Cuando usted coloca o interactúa en las redes sociales fotografías o imágenes y les dan like o me gustan de manera permanente, eso alimenta la producción de dopamina porque usted se siente reconocido e importante. Cuando no sucede así en las redes sociales, la persona no interpreta que de pronto la imagen que ha puesto no ha llamado mucho la atención, sino que la persona lo interpreta como una agresión, como que ya no es importante, como que necesito hacer algo para volver a tener reconocimiento. Y es allí donde vemos que hacen una cantidad de cosas por obtener el reconocimiento y los likes o los me gusta de las personas. Lo mismo en los videojuegos. Cuando vemos que no logramos pasar a un nivel superior, nos concentramos tanto, eso genera producción de dopamina si vamos ganando, pero producción de cortisol en exceso si no logramos superar las pruebas, y ahí se desencadenan trastornos de esta índole. Ahora, el tener una vida con una carga laboral o académica muy alta, el tener un entorno familiar no el más sano posible. Hoy en día utilizan el término de el entorno tóxico, de las personas tóxicas alrededor, que no solamente puede ser en el trabajo, sino que puede ser en la familia, en la pareja, etcétera, donde no hay una comprensión y un diálogo adecuado, donde no hay una capacidad de tolerancia importante, genera una carga permanente. Cuando tenemos un jefe o un superior que nos está maltratando, puede ser verbalmente o psicológicamente para que rindamos más en el trabajo, etcétera, etcétera, tenemos indudablemente la posibilidad de desarrollar este tipo de trastornos porque la carga emocional es muy alta. Ahora, si bien es cierto que un trauma externo, como lo que mencionaba al inicio, una disminución en los ingresos económicos,
un despido laboral, un fracaso sentimental, etcétera, etcétera, pueden desencadenar que este desorden neurobiológico se termine de completar. Entendiendo entonces que hay un desorden neurobiológico, la primera pregunta es, bueno, esto es una enfermedad que tiene un trastorno y ese desorden de los neurotransmisores habrá que corregirlo de alguna manera. Ahí justamente es donde llegamos al segundo punto más importante de estas enfermedades. La persona quiere mejorarse, pero yo no quiero tomar medicamentos, doctor. Yo no me quiero volverme dependiente de eso. A mí me han dicho que esos medicamentos son muy malos. Eso no es cierto. Hoy en día los medicamentos muy bien escogidos, un médico general bien entrenado o el psiquiatra pueden escoger adecuadamente los mejores medicamentos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a que tenga otras enfermedades o no, de acuerdo a su actividad laboral, para que no afecte su entorno y su desempeño. Estos medicamentos no le van a usted a generar ningún tipo de problema, sino antes por el contrario, son los únicos que pueden reacomodar las concentraciones de serotonina para que los otros neurotransmisores funcionen de la mejor manera. Cuando el paciente logra romper este mito y logra romper este obstáculo, inicia el camino de su recuperación. Lo segundo, el tratamiento nunca se hace por un mes ni por 2 meses. Generalmente en ese momento ya el paciente o la paciente se siente muy bien y comete su error más grande, abandonar el tratamiento porque ya yo no necesito esto, ya estoy muy bien, y ahí las recaídas son peores. En este caso, el tratamiento adecuado, con los medicamentos bien escogidos, la supervisión médica y la ayuda de la psicoterapia de apoyo serán fundamentales durante los primeros 6 meses o más. Posteriormente a ese tiempo, solo el médico podrá determinar cómo desescalar su tratamiento y hacer una supervisión para evitar una recaída. Por lo tanto, entienda, ni la ansiedad ni la depresión son caprichos, son enfermedades como cualquier otra. Tienen una base orgánica y requieren medicamentos para su recuperación. Que su actitud y su disposición son importantes, sí, pero no son únicamente lo único que lo puede mejorar. La psicoterapia es clave para reincorporarse a la vida normal y de esa manera usted puede cambiar su vida en blanco y negro a su vida en colores como cualquier persona lo merece. Por lo tanto, no subestime los síntomas. No crea que tiene que estar con la lista completa de los síntomas o hacer una crisis de pánico para acudir al médico. Si este trastorno se identifica precozmente y su disposición para dejarse ayudar, su disciplina en los medicamentos, la psicoterapia bien elaborada, usted va a poder pasar a la otra orilla y luego de eso mirar con alegría el que ha podido superar una situación que de no controlarse puede convertir su vida realmente en un caos. No se niegue al tratamiento y no se niegue a poder recuperarse de este tipo de trastorno.